Cuando hablamos de alianzas público-privadas, no nos referimos únicamente a contratos entre el Estado y entidades privadas. También hablamos de decisiones políticas que influyen en la movilidad, la infraestructura, desarrollo económico y decisiones que en general puedan afectar para bien la calidad de vida de las personas. Las alianzas público-privadas se estructuran mediante acuerdos contractuales entre entidades públicas y particulares en los que se distribuyen responsabilidades y riesgos para desarrollar estas obras que son de interés público. Este video tiene un propósito explicativo y está dirigido a la ciudadanía para poder mostrarles cómo funcionan las alianzas público-privadas en Colombia, qué actores participan, de qué manera se supervisan los recursos y cuáles pueden ser sus efectos en la calidad de vida de la sociedad. Comprender estos aspectos resulta relevante porque los enfoques contemporáneos de gobernanza nos hablan sobre que las decisiones públicas no dependen exclusivamente del Estado, sino que involucran procesos de coordinación y cooperación entre diferentes actores, tanto estatales como no estatales. Para ilustrar bien este tema, tomaremos como referencia el programa de las vías 4G en Colombia, que es una de las iniciativas de infraestructura vial más importantes desarrolladas mediante esquemas de colaboración entre el Estado y entidades privadas, además de entidades financieras. Según la Agencia Nacional de Infraestructura, el programa llegó a contar con 30 proyectos adjudicados y una inversión superior a 50 billones de pesos y la participación de las entidades financieras, tanto nacionales como internacionales. A partir de este caso surge una pregunta central: ¿cómo puede la ciudadanía identificar si una alianza público-privada está contribuyendo al interés público? La respuesta involucra aspectos como la confianza entre los actores, la existencia de reglas claras y, por supuesto, una adecuada distribución de las responsabilidades y riesgos. Estos elementos son condiciones necesarias para que las inversiones efectivamente sean sostenibles e incluyentes y puedan ser consideradas como un bien común. Bueno, entonces, ¿qué es una alianza público-privada y cuál es su marco legal? Una alianza público-privada es un mecanismo mediante el cual una entidad pública y un actor privado trabajan conjuntamente para desarrollar una obra o prestar servicios de interés público. En términos sencillos, el Estado identifica una necesidad, como mejorar una vía, construir una obra o ampliar un servicio, y recurre a capacidades técnicas de las entidades privadas para contribuir a su solución. En el artículo 365 de la Constitución Política se establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, es decir, forman parte de su responsabilidad promover el bienestar y la dignidad y el acceso de la ciudadanía a condiciones básicas de vida. Por esta razón, la participación de empresas privadas en una alianza público-privada no implica que el Estado renuncie a sus funciones. Por el contrario, conserva la regulación, el control y la vigilancia para garantizar que los proyectos respondan a un interés general. El funcionamiento de las alianzas público-privadas también se encuentra respaldado por normas como la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y la Ley 1508 de 2012, las cuales establecen reglas claras relacionadas con la contratación pública, la transparencia y la participación de capital privada en proyectos de interés público. En consecuencia, aunque el sector privado puede asumir actividades de diseño, construcción, financiación, lo hace dentro de un marco de responsabilidades que han sido definidas por el Estado. Además, los mecanismos de remuneración suelen estar condicionados bajo la disponibilidad de infraestructura, cumplimiento de estándares de calidad y niveles de servicio. Por ello, una alianza público-privada, más allá de la normatividad, debe demostrar que cuenta con una estructura técnica adecuada, que genera beneficios para la ciudadanía. Y esto exige definir con claridad cuáles son las responsabilidades de cada actor, establecer mecanismos de distribución de riesgos y contar con herramientas que permitan verificar el efectivo cumplimiento de lo pactado. Como vemos, si bien la asignación de responsabilidades y riesgos al inversionista privado constituye un elemento fundamental, su efectividad depende de la existencia de reglas claras, relaciones de confianza y mecanismos de seguimiento que contribuyan a prevenir incumplimientos, fallas o sobrecostos. Una mirada a las vías 4G en Colombia. Un ejemplo representativo de las alianzas público-privadas es el programa de vías 4G,
una estrategia de infraestructura vial diseñada para mejorar la conectividad del país, reducir tiempos de desplazamiento y fortalecer la competitividad de las regiones. Este programa permite observar cómo el Estado puede apoyarse en la participación del sector privado para desarrollar obras de gran magnitud, sin renunciar a sus responsabilidades frente al interés público. También evidencia que la APP no depende exclusivamente de recursos estatales, sino articulan inversión privada, capacidades técnicas y diferentes mecanismos de financiación. Este modelo, las empresas privadas participan en actividades como la financiación, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura, pero la remuneración depende de que la infraestructura se mantenga disponible, segura, funcional y conforme a los estándares de calidad establecidos en las experiencias de las vías 4G. También permiten identificar diversos beneficios potenciales. Entre ellos se encuentran la mejora de la movilidad, una mayor integración entre regiones, el fortalecimiento del turismo, el apoyo a las actividades productivas y mejores condiciones para el transporte de carga. Sin embargo, estos proyectos también enfrentan desafíos que requieren seguimiento permanente, como los impactos ambientales, la gestión de las consultas previas, los posibles sobrecostos o las demoras en la ejecución. Por esta razón, la ciudadanía no solo debe conocer los beneficios esperados de una APP, sino también los riesgos que pueden influir en su desarrollo. Financiación y alcance social. Comprender estos aspectos permiten ejercer un mayor control ciudadano sobre los proyectos que involucran recursos públicos y que pueden generar efectos significativos en los territorios. Samonchi Rodríguez, 2019. ¿Quién vigila y controla el desarrollo de las APP en Colombia? Es una pregunta frecuente cuando se habla de alianzas público-privadas. Es quién vigila los recursos que se utilicen correctamente. La respuesta es que el control de la APP no recae en una sola entidad, sino en varios actores que cumplen funciones complementarias durante las diferentes etapas del proyecto. La entidad pública contratante es responsable de supervisar el cumplimiento de las obligaciones acordadas con el socio privado. A su vez, la interventoría realiza un seguimiento técnico, financiero, jurídico, ambiental y social para verificar que las actividades se ejecuten conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Además, existen mecanismos institucionales de seguimiento y control. El Departamento Nacional de Planeación administra el Registro Único de Asociaciones Públicos Privadas, RUAP, donde se consolida información sobre los proyectos APP, mientras que el Ministerio de Hacienda y el Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, participan en la revisión de compromisos presupuestales y vigencias futuras cuando se encuentran involucrados recursos públicos. También hablamos de la Ley 1508 del 2012, el Decreto 1082 del 2015, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda. La transparencia también se fortalece mediante herramientas como el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECO, que permite consultar información relacionada con los procesos contractuales. Por otra parte, la Contraloría General de la República ejerce control fiscal sobre el uso de recursos públicos. La Procuraduría General de la Nación vigila la actuación de los servidores públicos y cuando existen posibles conductas delictivas pueden intervenir las autoridades competentes. Aquí traza la Ley 850 del 2003, la Ley 1712 del 2014, viene también Colombia Compra Eficiente, el OSDEC 2018. Sin embargo, la vigilancia no depende únicamente de las instituciones. La ciudadanía juega un papel importante a través de mecanismos de control social como las veedurías ciudadanas, las solicitudes de información pública y el seguimiento a las plataformas oficiales. De esta manera, el control de una APP combina supervisión estatal, control fiscal, transparencia institucional y participación ciudadana. ¿Cómo se monitorea la financiación y la contratación de una APP? Inicio diciendo que el monitoreo va mucho más allá del saber cuánto cuesta la obra. Se tiene que tener claro cuál es la modalidad de contratación más adecuada para cada tipo de proyecto
tener seguro la fuente de financiación, tener también claro y bien pactado los tiempos de ejecución y la calidad del servicio que finalmente es el que recibe la comunidad. En el caso puntual de las vías 4G, recobra mayor importancia la fuente de financiación. ¿Por qué? Porque en este tipo de proyectos confluyen tanto inversión privada como banca extranjera, banca local, peajes, recursos públicos, y hay que tener en cuenta la asignación de los riesgos de manera adecuada, la modalidad de contratación que se adecue al tipo de proyecto para que no genere cargas injustificadas al Estado. La revisión también implica el tema de planeación. Es importante revisar la etapa de planeación, los estudios previos, los diseños, las especificaciones técnicas de las obras, los presupuestos de las obras, la calidad y los estudios relacionados con geotecnia, diseño de vías, todo lo que implica el desarrollo técnico de las mismas, también como el desarrollo financiero, el equilibrio contractual, para poder al final tener una obra que cumpla con lo establecido en el contrato. En Colombia existe el SECOT, que facilita el seguimiento a este tipo de proyectos, porque ahí se cuelgan los contratos o la etapa postcontractual, precontractual, el desarrollo de las mismas, los informes de interventoría, todo esto en un compendio para que el monitoreo se ejerza de manera adecuada y sea el eficaz finalmente. En el caso de las APP puntualmente también existe el RU-APP, que es una plataforma especializada para hacerle seguimiento a las asociaciones público-privadas. Pero vamos más allá. Lo técnico es importante, lo financiero es importante, la modalidad de contratación es importante, el equilibrio en las cargas o en los riesgos de la contratación como tal, de la matriz de riesgo, el tema financiero es importante, pero es mucho más importante la comunidad como tal, lo social, porque puedes tener una vía de última generación, pero que al final afectó la biodiversidad, afectó a las comunidades, afectó el ecosistema, afectó lo ambiental. Entonces realmente no se cumple con el objetivo integral, que es, además de mejorar la movilidad, mejorar la conectividad, disminuir los tiempos de transporte de un lugar a otro, teniendo en cuenta el tema de la salud, porque se van a disminuir los tiempos en que las personas de la comunidad tengan acceso a un hospital, por decirlo de alguna forma, sino también tener en cuenta que esa vía como tal no afecte el ecosistema y al final cierre brecha. El mejorar la calidad de vida tiene que ser directamente proporcional a los proyectos. Los proyectos, y en este caso las vías 4G, tienen que estar relacionados lo técnico, lo financiero, lo legal, el seguimiento, la matriz, lo precontractual, lo postcontractual, lo social y la calidad de las obras que conlleve al cierre de brecha. De esto en esto consiste el efecto real de este tipo de proyectos. Impacto social, riesgos y cierre.
Las APP pueden generar transformaciones relevantes para el desarrollo del país. En el caso de las vías 4G, se espera que la infraestructura vial contribuya a mejorar la conectividad entre regiones, reducir tiempos de desplazamiento, facilitar el transporte de carga, impulsar el turismo y fortalecer la conectividad territorial. Sin embargo, su consolidación depende de que los proyectos se desarrollen con planeación, transparencia, control y responsabilidad social. Por esta razón, una APP debe valorarse a partir de sus resultados concretos. Más allá de su ejecución de la obra, es necesario analizar si garantiza el acceso efectivo, cumple estándares de calidad, mejora las condiciones de vida de las poblaciones, respete las particularidades del territorio, prevenga impactos sociales y ambientales y permita conocer de manera clara cómo se utilizan los recursos. Alcanzar estos objetivos exige coordinación entre actores públicos, privados, financieros y sociales, pero siempre bajo la orientación del interés general y no únicamente del criterio de rentabilidad económica para casos puntuales o para miembros puntuales. La experiencia de las vías 4G nos indica que las APP pueden convertirse en una herramienta para desarrollar infraestructura y movilización dentro de las inversiones, pero también requiere vigilancia permanente y participación ciudadana. Por eso al final la pregunta más importante no es solo cuánto dinero cuesta o se invirtieron en un proyecto, sino qué resultados produjo, quiénes se vieron beneficiados, cómo se supervisó su ejecución y de qué manera se protegió el interés público durante todo el proceso.